Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el capítulo 2. Recuerden que de la clase pasada nos devolvemos del capítulo 3 al capítulo 2, ¿verdad? Y hoy nos toca ver entonces el tema de movimiento en dimensión. Vamos a ver. Movimiento en dimensión. Es un tema muy amplio. Movimiento en una dimensión. En física es muy importante tener una forma de representar la posición de una partícula, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? Ok. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos una partícula que se encuentra sí, en un punto del espacio, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ubicarla si construimos antes un sistema de referencias X y Y. Ustedes pueden darle a esa partícula una posición, ¿verdad? Si ustedes encuentren en qué coordenadas se encuentra en X y en qué coordenadas en Y. Y entonces pueden decir que la posición de esa partícula es X, Y, ¿verdad? O incluso pueden tratar a la posición como si fuera un vector. Si fuera así, entonces el vector nos da la posición de esta partícula sería este. Generalmente, a un vector como ese le llamamos el vector R. Entonces, el vector R será el vector con coordenada X en Y y coordenada Y en J, ¿verdad? Usando la notación de vectores unitarios que vimos la clase pasada. Pero cuando el cuerpo está restringido a moverse solo una dimensión, entonces nosotros básicamente nos limitamos a dar la ubicación de la partícula usando solamente una coordenada. Si la partícula se mueve, por ejemplo, a lo largo del eje X, entonces la posición de la partícula va a ser la coordenada en X. Entonces, una partícula que se mueve en una dimensión tiene solo una coordenada en X. ¿Sí? Claro, eso es arbitrario. Nosotros podríamos definir que la partícula se mueve solo en el eje Y, entonces damos la coordenada solo en Y, pero el caso más general, ¿verdad? Es darle a la partícula un movimiento en el eje X. Entonces, si tenemos una partícula que, por decir algo, ¿verdad? Empieza su movimiento en el eje X en una posición que nosotros vamos a llamar el X inicial y se mueve hacia una posición que llamamos el X final, ¿verdad? Entonces, vamos a definir el vector de desplazamiento de la siguiente manera. El vector de desplazamiento es el vector que sale de la posición inicial y termina en la posición final. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que en este caso, el desplazamiento sería agarrar X final y restarle X inicial y darle una dirección hacia el eje X. Entonces a esto le ponemos una I para recordarnos que va para la derecha, ¿verdad? Pero la magnitud del vector es entonces igual a la diferencia que hay entre la posición inicial y la posición final. ¿Ok? A eso nos referimos con desplazamiento. Ahora, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque si nosotros nos imaginamos que tenemos una partícula que se mueve
en círculos, ¿verdad? Y esa partícula entonces, si se movió en círculos y terminó en una posición que corresponde con la posición inicial, entonces deberíamos decir que el desplazamiento de esa partícula fue cero, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Una partícula, vamos a ver cómo lo ponemos, una partícula que empieza su movimiento y termina en el mismo lugar, tiene un desplazamiento total igual a cero. ¿Sí? Porque, como acabamos de decir, el desplazamiento tiene una magnitud que es igual a la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Si una partícula termina en el mismo lugar donde empezó, entonces va a tener un desplazamiento cero. Por otro lado, nosotros tenemos el escalar de distancia. Ok. La distancia simplemente es la medida del trayecto realizado. Podríamos decir que en este caso la distancia es simplemente restar x final menos x inicial, ¿verdad? Y ustedes pueden decir entonces que la distancia es lo mismo que el desplazamiento, pero no lo es, ¿verdad? La diferencia entre distancia y desplazamiento es que la distancia es un escalar, no tiene dirección, en cambio el desplazamiento sí. Vean que para representar el desplazamiento yo le pongo a la D una flecha, ¿verdad? Porque es un vector. Mientras que a la distancia no le pongo nada porque es una cantidad escalar. No lleva flecha porque es una escalar. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la pregunta, ustedes reconocen si están hablando de distancias o de desplazamientos en base al hecho de que la cantidad en cuestión sea un escalar o sea un vector. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta? Profe, es por eso, perdón, dale. No, dale, dale, vos, tranquila. Ok, es por eso que el vector de desplazamiento tiene una I, ¿verdad? En todo caso de que fuera con respecto al eje Y, se pondría una J, porque ahí se está indicando la dirección. Sí, si fuera con respecto al eje Y, usted le pone entonces que el desplazamiento sería, en lugar de una X, sería entonces una Y final menos una Y inicial en J, ¿verdad? Pero eso es si fuera hipotéticamente un desplazamiento vertical, o sea, eso se vería en este dibujo, pues así, yo pongo aquí el Y inicial, y aquí pongo el Y final, y el vector de desplazamiento sería entonces esta flecha. ¿Ok? Listo, muchas gracias, profe. Ok, ¿y quién más iba a preguntar algo? Profe, ahí, eso era lo de la J, eso era mismo. O sea, era lo mismo. Era eso, ¿verdad? Ok, Profe, ¿sí? en caso de que digamos, bueno, entonces la distancia, si el desplazamiento es cero cuando empieza en en un lugar y termina en ese mismo lugar, la distancia sería realmente todo el recorrido. Y yo fui y volví. Exactamente, la distancia es todo el recorrido, en tanto el desplazamiento es simplemente la diferencia entre el punto final y el punto inicial, ¿verdad? Ustedes pueden decir, por ejemplo, cada año nuestro planeta le da una vuelta al Sol. Entonces eso quiere decir que cada año que pasa, el desplazamiento de la Tierra vuelve a ser cero, ¿verdad? Porque la Tierra regresa al lugar donde empezó. Pero la distancia que recorre la Tierra solamente puede aumentar. Entonces, la distancia que recorre la Tierra va creciendo y creciendo y creciendo con el tiempo. En tanto, el desplazamiento regresa a un valor de cero cada año, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ambas cantidades. Ok. Por otro lado, tenemos que definir, entonces, ahora la rapidez y la velocidad. Ambas palabras
cuando se utilizan en el lenguaje cotidiano significan realmente lo mismo, ¿verdad? Cuando ustedes hablan, utilizan la palabra rapidez como un sinónimo de velocidad, pero físicamente son diferentes. La rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Vamos a ver, para definir la rapidez vamos a decir lo siguiente. La rapidez se calcula cuando un objeto se mueve en una trayectoria y conocemos el tiempo que le toma recorrer cierta distancia. Entonces, si la distancia que recorre fuera x final menos x inicial y el tiempo que le toma recorrer eso lo llamamos delta t, entonces la rapidez se calcula dividiendo la distancia entre el tiempo, ¿verdad? O sea, claramente nosotros estamos acostumbrados a escuchar que las distancias, que las rapideces se miden en unidades de distancia entre tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en las carreteras vemos anuncios, vemos señales que cada rato nos dicen que la velocidad máxima permitida son, por decir algo, 80 kilómetros por hora. Eso es porque la rapidez se mide en unidades de distancia entre tiempo. Vean una cosa, la letra que yo utilizo para representar la rapidez es la letra V, a pesar de que en el idioma español la letra V no es la letra con la que escribimos la palabra rapidez, ¿verdad? No es usual representar la rapidez con la letra R y lo mejor sería que ustedes hicieran lo mismo, ¿verdad? Que cuando hablen de rapidez usen la letra V. Ya vamos a ver cómo se representa la velocidad. Pues la velocidad se parece mucho a la rapidez. Nada más que la velocidad se calcula tomando el desplazamiento en lugar de tomar la distancia. Entonces, si el desplazamiento es x final menos x inicial en y, y el tiempo es delta t, entonces la velocidad es igual al desplazamiento entre tiempo, o bien es igual a x final menos x inicial por y entre delta t. La diferencia es que la velocidad se escribe con una v y con una flecha, porque la velocidad es un vector, mientras que la rapidez es un escalar. ¿Okay? Cuando hablamos de rapidez, entonces no tenemos que decir la dirección. Cuando hablamos de velocidad, sí tenemos que decir cuál es la dirección. Si nosotros decimos, por ejemplo, que nuestro planeta regresa a la misma posición todos los años, entonces podemos incluso decir que una vez que cumple un ciclo, la velocidad promedio de la Tierra fue 0. ¿Okay? Por más chocante que suene, ¿verdad? La velocidad fue 0. Claro, la rapidez no. La rapidez de la Tierra siempre anda por ahí de unos 30 kilómetros por segundo. Pero la velocidad promedio es 0 porque la Tierra se mueve en círculos y cada año regresa a la posición de inicio. Por lo tanto, el desplazamiento que hace es 0 y la velocidad también es 0. La distancia no es 0 porque la distancia se calcula tomando el largo del camino y la rapidez no es 0 porque la rapidez se calcula tomando la distancia.
Para que no haya dudas con la notación que estoy usando, la letra delta es un triangulito, ¿verdad? Un triángulo, diríamos, un triángulo equilátero, un triángulo. La letra delta se utiliza para representar cuando una cantidad cambia. Por ejemplo, XF menos XY, podemos decir que es igual a un delta X, o sea, es un cambio en X. Si yo tengo un tiempo final menos un tiempo inicial, entonces esto es delta T. ¿Ok? Cuando hablamos de rapidez o de velocidad, es muy importante diferenciar si la velocidad o la rapidez es la rapidez promedio o la rapidez instantánea. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, supongamos, no estoy seguro de eso, pero supongamos que la distancia que hay entre San José y Alajuela anda por ahí de unos 30 kilómetros. ¿Alguien puede verificar eso? La distancia entre San José y Alajuela. No es más, vamos a verificar eso. La distancia que hay entre San José y Alajuela es de... Profe, aquí dice 19.2 kilómetros. 19.2 kilómetros. Ok, digamos que es 20 kilómetros. Y un viaje de San José a Alajuela puede durar una hora. Entonces, el viaje dura una hora. Eso quiere decir que podemos tomar como el tiempo, delta T, una hora. Si queremos, podemos dejarlo en segundos, dejémoslo en horas. Es una hora. Por lo tanto, la rapidez promedio, V promedio, se calcula dividiendo la distancia entre el tiempo, ¿verdad? 20 kilómetros entre una hora, y esto claramente es igual a 20 kilómetros por hora. Ahora, cuando ustedes viajan en carro, el carro, ¿verdad? Tiene que hacer altos, tiene que esquivar obstáculos. A veces el carro se puede mover más rápido cuando viaja a través de una pista vacía, donde no hayan otros carros. Entonces, hay que distinguir entre la rapidez promedio y la rapidez instantánea o la rapidez real. La rapidez promedio, ¿verdad? Se calcula dividiendo toda la distancia entre todo el tiempo. Aunque sabemos que en realidad el objeto que se está moviendo puede ser que haya ido un poco más rápido o un poco más despacio en algunas partes del trayecto, ¿verdad? Pero en promedio, la rapidez fue de 20 kilómetros por hora. En cambio, la rapidez instantánea se calcula para cada instante de tiempo. Calcular la rapidez promedio es muy fácil. Nada más hay que dividir la distancia entre el tiempo. Calcular la rapidez instantánea puede ser más complicado, ¿verdad? Lo que uno hace cuando quiere calcular la rapidez instantánea es dividir el trayecto que hizo el objeto en varios intervalos pequeños de tiempo. Por ejemplo, digamos que nosotros construimos un gráfico donde graficamos la posición del objeto en función del tiempo. Entonces, un gráfico así se ve de esta forma. En el eje vertical graficamos la posición y en el eje horizontal graficamos el tiempo, ¿verdad? Entonces, si el trayecto que hacemos tiene, digamos, esta forma, ¿verdad? Una forma irregular,
Entonces, yo puedo calcular la rapidez promedio simplemente tomando entonces la posición inicial, aquí, ¿verdad? Y tomando la posición final, acá, XZ. Y si tomo todo el tiempo, entonces este va a ser mi delta T. Y la rapidez promedio va a ser entonces X final menos X inicial entre delta T. Claro, ¿verdad? Esa rapidez varió mucho a lo largo del trayecto. Lo más conveniente que yo puedo hacer ahora sería dividir el trayecto en un montón de pedacitos pequeños, ¿verdad? Y para cada uno de estos pedacitos, yo tomo un delta T pequeñito. Por ejemplo, digamos que ahora esto que está acá va a ser mi nuevo delta T. Este va a ser mi X inicial y este va a ser mi X final. ¿Ok? Entonces, podemos ver que la rapidez instantánea se puede calcular de forma más fácil cuando yo tomo un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. La rapidez instantánea, entonces, se calcula en el límite, vamos a ver, la rapidez instantánea V se calcula en el límite en el que yo tomo un intervalo de tiempo muy pequeño, o sea, un intervalo de tiempo que tiende a ser de un cambio en la posición con respecto al tiempo. Matemáticamente, tomar este límite es lo mismo que calcular la derivada de la posición con respecto al tiempo. De hecho, Isaac Newton, cuando estuvo desarrollando el cálculo, cuando él inventó las derivadas, lo que él tenía en mente era justamente usar las derivadas para calcular velocidades o calcular rapidez instantáneas. Pues esto quiere decir que si ustedes conocen de qué forma varía la posición de una partícula con respecto al tiempo, entonces también pueden conocer cuál es su rapidez o viceversa, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de eso. Suponga que la posición de una partícula viene dada por la siguiente fórmula. Entonces, la posición de esa partícula es una función x de t igual a 3 por t al cuadrado más 4 por t más 5. ¿Ok? Ahora, la pregunta va a ser, asumiendo que todas las cantidades se encuentran en unidades del psi, asumiendo que todas las cantidades se encuentran en unidades del psi, determine las unidades de cada coeficiente. Esa va a ser la primera parte de la pregunta. Determine las unidades de cada coeficiente. Esa es la parte A. Luego, la parte B va a ser encuentre la función que describe la rapidez instantánea de esta partícula. Y la pregunta C va a ser encuentre la posición y la rapidez de la partícula cuando el tiempo
es igual a 1 segundo. ¿Ok? La pregunta A que les puse de encontrar las unidades de los coeficientes es para repasar lo que vimos la semana pasada. Es decir, cómo hacer un análisis dimensional. Entonces, yo lo que quiero es encontrar las unidades de este 3, de este 4 y de este 5. ¿Ok? ¿Cómo puedo encontrar las unidades de ese 3, de ese 4 y de ese 5? Bueno, hay que analizar las unidades de toda la función, ¿verdad? Sabemos que las unidades de la posición tienen que ser unidades de longitud. Entonces, a esto le pongo L. Y la longitud normalmente se mide en metros. Entonces, esto va a ser unidades en metros, una distancia. Las unidades del tiempo, obviamente, se miden en unidades de T mayúscula, se miden en segundos. Entonces, vean, por ejemplo, que las unidades de ese 3 tienen que ser las unidades de X divididas entre las unidades de tiempo al cuadrado. Es decir, tenemos L entre T cuadrado y por lo tanto las unidades de este 3 deberían ser metros entre segundo al cuadrado. Las unidades del 4 son unidades de X entre tiempo. Es decir, L entre T. Y por lo tanto ese 4 se mide en metros entre segundo. Y las unidades de ese 5 son exactamente iguales a las unidades de X. Es decir, L, y por lo tanto se mide en metros. Así que yo puedo decir que la función X realmente es entonces 3 metros entre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más 4 metros entre segundo por tiempo, más 5 metros. Cuando tengo las unidades así, entonces yo me puedo asegurar que todas las distancias van a estar en metros y todos los tiempos van a estar en segundos. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Profe, yo tengo una pregunta. No. A ver, ¿cómo sabemos que el 5 es L y que está en N, digamos? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo sabemos que el 5 está en qué, perdón? O sea, ¿cómo hizo el 5? ¿Cómo, o sea, cómo identificó qué unidad tenía el 5 y así? Porque, o sea, no tiene nada. Bueno, es que el 5 no multiplica en ningún tiempo, ¿verdad? Ujú. Eso quiere decir que el 5 debe ser una cantidad que se mide con las mismas unidades que X. O sea, 5 tiene que ser una distancia, tiene que ser una cantidad que se mide en metros, ¿verdad? Vean que lo que estamos haciendo, digamos, es sumando tres cosas, ¿verdad? Yo estoy sumando esto, más esto, más esto. Y las tres cosas deben ser distancias. Entonces, la unidad del 5 tiene que ser metros, no puede ser otra cosa, si no, no tendría sentido, ¿verdad? Profe, o Sí. sea que en la final, si uno sustituye la T por segundos, Ujú. cancela con los segundos que están abajo y entonces la posición Eh, queda dada por metros. exactamente, exactamente. Vamos a adelantar la última parte. Si yo calculo la posición cuando el tiempo es igual a 1 segundo, por lo que yo quiero hacer al final, entonces esto va a ser igual a 3 metros entre segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado, ¿verdad? Más 4 metros entre segundo
por un segundo, más 5 metros. Entonces, aquí lo que sucede es que este segundo al cuadrado se va con este segundo al cuadrado. Este segundo se va con este segundo. Y al final, lo que sobrevive es metro, metro y metro, ¿verdad? Entonces, 3 más 4 más 5 es igual a 12 metros. Es como calcular cualquier otra función cuadrática, pero despejando las variables, profe. Despejando las unidades. Perdón, despejando las unidades. Disculpe. Así es. Sí, claro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos la rapidez instantánea? Muy fácil, sacamos la derivada de esto. Bueno, esta era la parte A, ¿verdad? La parte B. Entonces, la parte B es calcular la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es simplemente tomar la derivada de X con respecto al tiempo. Es decir, es sacar la derivada con respecto al tiempo de 3 metros entre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más 4 metros entre segundo por el tiempo, más 5 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, la derivada de t al cuadrado es 2t. Entonces, esto es igual a 6 metros entre segundo al cuadrado por t. La derivada de t es 1, así que aquí sumamos más 4 metros entre segundo. Y el 5, como no depende del tiempo, es una constante y su derivada es 0. Por tanto, la derivada llega hasta aquí, ¿verdad? Ahora vean qué vacilón. En el tiempo t igual a un segundo, entonces la rapidez, cuando el tiempo es igual a un segundo, es igual a 6 metros entre segundo al cuadrado por un segundo, más 4 metros entre segundo. Este segundo se va con uno de estos segundos al cuadrado, ¿verdad? Y las unidades que quedan son metro entre segundo y metro entre segundo. 6 más 4 es 10. Entonces la rapidez es 10 metros entre segundo. Es decir, que al tomar la derivada, las unidades se convierten de metro a metro entre segundo. ¿Okay? Entonces ahí la rapidez instantánea es 10 metros entre segundo. Profe, entonces la derivada de la posición es la rapidez. La rapidez instantánea, ¿verdad? Ok. ¿Okay? Pero la rapidez es una función, ¿verdad? O sea, no es constante, es una función, porque depende del tiempo. Para otro tiempo, dar otro valor distinto, ¿verdad? Por ejemplo, calcule la rapidez cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Bueno, entonces hay que tomar esa función cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Sería entonces 6 metros entre segundo al cuadrado por 5 segundos más 4 metros entre segundo, y eso da 34 metros entre segundo. O sea, la rapidez va cambiando. Esa es la propiedad importante e interesante de la rapidez instantánea, que va cambiando con el tiempo, o sea, que no se queda como una constante, sino que va variando, ¿verdad? Sí. ¿Podría poner la diapositiva anterior? Es que me quedó una duda. Voy. Ajá. Digamos, no logré entender por qué fue que en la 3, y bueno, en la 3.00 y la 4.00 quedaron con metros. ¿Por qué fue eso? Si los dos están en unidades de tiempo. No, la unidad del 3 es metro entre segundo al cuadrado y la unidad del 4 es metro entre segundo. No, pero digamos, en la fórmula original, la de arriba, Ajá. el 3 está con t a la 2 y el 4 está solo con t, porque es que a la hora de
digamos, cuando aplicó la fórmula para saber que estaba en metros por segundo, usted supo que había que ponerlo en metros, eso no lo entendí. Porque la posición se mide en metros y la posición se calcula sumando estas tres cosas. Por lo tanto, estas tres cosas tienen que tener unidades de metro también, ¿verdad? O sea, Ok. la combinación del 3 multiplicado por tiempo al cuadrado tiene unidades de metro. La combinación del 4 multiplicada por tiempo tiene unidades de metro. Y la combinación del 5 multiplicado por 1, ¿verdad? Tiene también unidades de metro. Eso es lo que... Ok, Sí, está bien. Gracias, profe. justo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe. ¿Ah? Bueno, en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Si uno vuelve a derivar la función, a uno le termina dando aceleración, ¿verdad? Sí, a eso vamos ahora. A eso vamos ahora. Y bueno, en física, cuando uno deriva, uno pone un puntito arriba de la letra, ¿o no? Sí, pero eso se hace en otros contextos. Ahora no lo vamos a hacer porque podría llevar a la confusión. Ah, muy bien, bueno, está bien. Gracias, profe. Bueno, ok, Profe, una pregunta. sí. Esa rapidez instantánea que usted calculó ahí, digamos, le dio 10, pero después calculó la rapidez, no sé si fue normal o la rapidez promedio, la siguiente, la que es con tiempo 5, es igual, Esa es la rapidez cuando el tiempo es de 5 segundos. La rapidez cambia según el valor del tiempo, ¿verdad? pero esa rapidez es instantánea o promedio. Cualquier rapidez que yo calcule con esta fórmula es instantánea, porque depende del tiempo. La rapidez promedio yo la podría calcular si yo al final saco toda la distancia que recorrió y la divido entre todo el tiempo que duró ese recorrido. Ok. ¿Ok? Ok. Ahora, como decía el compañero, hay que introducir ahora otra definición, que es la aceleración. La aceleración es una medida de la forma en que cambia la rapidez o la velocidad de una partícula en función del tiempo. Mucho cuidado, porque la aceleración, entonces, es una cosa diferente, muy diferente de la rapidez y de la velocidad, aunque en el lenguaje cotidiano podamos sentirnos tentados a pensar que son sinónimos, ¿verdad? La aceleración mide qué tanto cambia la velocidad de una partícula con respecto al tiempo. Eso quiere decir lo siguiente. Si un objeto se mueve con velocidad constante, entonces tiene una aceleración de cero, ¿verdad? O sea, un cuerpo cuya velocidad no cambia tiene aceleración de cero. En cambio, si un cuerpo tiene una velocidad que aumenta con el tiempo, entonces tiene una aceleración positiva. Y si un cuerpo tiene una velocidad que disminuye con el tiempo, entonces tiene una aceleración negativa. O entre paréntesis podemos decir que desacelera. Por ejemplo, un carro que está frenando es un objeto que está perdiendo velocidad. Por lo tanto, tiene una aceleración negativa, o bien podríamos decir que está desacelerando. Al igual que la velocidad, uno puede calcular una aceleración promedio y una aceleración instantánea. La aceleración promedio se calcula entonces dividiendo el cambio de rapidez o de velocidad entre el
tiempo que le toma al objeto sufrir ese cambio de rapidez o de velocidad. Por ejemplo, digamos, si tenemos un vehículo que parte del reposo y en 2 segundos alcanza una rapidez de 10 metros entre segundo, entonces su aceleración promedio es la siguiente. Entonces, el cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. Aquí podemos decir entonces que la velocidad inicial es la velocidad con la que empezó a moverse. Si el objeto parte del reposo, partir del reposo quiere decir que tiene una velocidad inicial igual a 0. Y tiene una velocidad final de 10 metros entre segundo. ¿Ok? Y el tiempo que tardó en alcanzar esa velocidad fue de 2 segundos. Entonces tomamos el delta t como 2 segundos. Entonces, la aceleración sería delta v entre delta t, sería 10 metros entre segundo menos 0 entre 2 segundos. Eso es 10 metros entre segundo entre 2 segundos. 10 entre 2 es 5. ¿Ya? ¿5 qué? Entonces, tenemos 5 metros entre segundo entre segundo. Ok. Vean cómo se lee esto, ¿verdad? Esto se lee 5 metros entre segundo entre segundo. O sea, ¿cómo se entiende eso? Eso se entiende como que cada segundo que pasa, la velocidad del carro se incrementa en 5 metros por segundo. Si usted deja que eso continúe así por más tiempo, la velocidad va a seguir creciendo. Por ejemplo, en un tiempo de 3 segundos, va a lograr alcanzar una velocidad de 15 metros por segundo. En 4 segundos, una velocidad de 20 metros por segundo. Si continuara así por 10 segundos, entonces en 10 segundos alcanza 50 metros por segundo. O sea, cada vez va más rápido, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que acelera, que cada vez su velocidad se incrementa más y más. Para representar esto de manera más abreviada, podemos decir que esto es igual a 5 metros entre segundo al cuadrado. ¿Ok? 5 metros entre segundo al cuadrado es lo mismo que decir 5 metros entre segundo entre segundo. ¿Ya? Se divide entre segundo 2 veces. ¿Ok? Esa sería la aceleración promedio. En cambio, la aceleración instantánea se calcula tomando el intervalo de tiempo muy pequeño. La aceleración instantánea se saca entonces tomando el límite en que el delta t tiende a 0 de delta v entre delta t. Y esto, para fines prácticos, es lo mismo que tomar la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Vean además que a su vez la rapidez es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esto quiere decir que la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto al tiempo de la posición. Es decir, es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, es que estoy un poco enredado. Esa V entonces tiene que llevar una flechita arriba porque es velocidad. Si es velocidad se le pone flechas, si no tiene flechas rapidez. Aquí realmente podemos ser un poco más laxos con la diferencia entre una cosa y la otra. Usted puede decir,
por ejemplo, que la aceleración cuando es vector es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La diferencia entre una y la otra va a ser clara a partir del contexto, ¿verdad? O sea, a partir del contexto usted sabe si es vector o si es escalar. Ok. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos tomando este caso que teníamos aquí, en el que la posición era 3 por t al cuadrado más 4 por t más 5, entonces podemos decir, por ejemplo, que si x es 3 metros entre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado más 4 metros entre segundo por el tiempo más 5 metros, entonces la rapidez era la derivada de x con respecto a t, ¿verdad? Era 6 metros entre segundo por t más 4 metros entre segundo. Y la aceleración es entonces la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. O sea, es la derivada con respecto al tiempo de 6 metros entre segundo al cuadrado por t más 4 metros entre segundo. La derivada de 6 por t es 6 y la derivada de 4 es 0 porque 4 es constante. Entonces esto serían 6 metros entre segundo al cuadrado. Entonces para este caso, la aceleración para cualquier tiempo es 6 metros entre segundo al cuadrado. O sea, es un caso particular donde la aceleración instantánea es igual a la aceleración promedio, porque resulta ser que en este caso la fórmula para calcular la aceleración instantánea no depende del tiempo, es constante. ¿Ok? ¿Una duda? ¿Preguntas? Bueno, al igual que la semana pasada, vamos a dar un receso de 10 minutos, entonces dejémoslo hasta acá y regresamos a las 4, ¿de acuerdo? Así que aprovechen para levantarse o para comer algo o para descansar. Ya volvemos. Para lo siguiente, entonces vamos a considerar dos casos importantes del movimiento en una dimensión. El primer caso va a ser el movimiento de una partícula con rapidez constante. Cuando la rapidez es constante, entonces nosotros bien podemos decir que la rapidez promedio es igual a la rapidez instantánea. Para demostrarlo, entonces simplemente tomamos la fórmula de la rapidez promedio que dice que la rapidez promedio es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y lo que hacemos a esta fórmula es una especie de despeje para encontrar la posición. Básicamente, mandamos el diferencial de tiempo a multiplicar. Entonces tenemos que dx es igual a v de t. Ahora, cuando ustedes tienen una ecuación de este tipo, donde se igualan dos diferenciales, siempre se puede entonces plantear una integral, ¿ok? La integral del lado izquierdo va a ser igual a la integral del lado derecho. Pero en física es muy importante que las integrales estén siempre definidas entre dos límites. Por ejemplo, la integral que sacamos para x tiene que estar definida entre el punto en que x es igual al x inicial
y el punto en el que el x es igual al x final, ¿ok? Por otro lado, la integral del lado derecho se realiza entonces entre un tiempo inicial y un tiempo final. Lo que hacemos es cambiar la variable de integración para que en vez de ser t sea un t'. De modo que la integral se hace desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t. Vean que la idea de usar t' en lugar de t para la integral es para no confundir la variable de integración con el límite de integración, ¿verdad? El límite de integración podemos imaginarnos que es la variable que existe realmente, que es el tiempo. En cambio, la variable de integración t' no es real. La variable de integración es una variable auxiliar que usamos para sacar la integral. Es como considerar, por ejemplo, los índices de una sumatoria. O sea, son variables que se usan para el cálculo, pero no son variables reales, porque realmente no se pueden medir. Ustedes no pueden darle un valor a t', pero sí pueden darle un valor a la t. Ahora, si la rapidez es una constante, entonces yo la puedo sacar de la integral. De modo que el lado izquierdo sería la integral desde x igual x inicial hasta x igual a x final de dx igual a la rapidez por la integral de dt' desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. ¿Verdad? El lado izquierdo es muy sencillo. El lado izquierdo es simplemente x evaluado desde x igual x inicial hasta x evaluado en x igual a x final. Y esto es igual a la rapidez multiplicada por t', desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t. Y por lo tanto la ecuación se convierte en x final menos x inicial es igual a la rapidez por el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la ecuación que usaremos cuando la rapidez es constante, ¿ok? Esta ecuación es válida solo cuando la rapidez es constante. Si la rapidez no es constante, esta ecuación no se puede usar porque la rapidez estaría indefinida, no estaría definida para todos los tiempos. ¿Ok? Y a esta ecuación se le pueden sacar muchos problemas de ejercicio o de ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo puede ser, por ejemplo, el siguiente. ¿Cuánto tiempo le toma a un vehículo que se mueve a 5 metros entre segundo recorrer una distancia de 100 metros? Entonces, para este problema, nosotros tomamos los datos. Sabemos que la rapidez es constante. La rapidez es igual a 5 metros entre segundo. Y la distancia mide 100 metros. Cuando nos dan la distancia, en lugar de darnos la posición final y la posición inicial por aparte, nosotros podemos imaginarnos que esto es lo mismo que decir que x final menos x inicial es igual a 100 metros. ¿Okay? De manera tal que si x final menos x inicial es igual a v por t, entonces el tiempo se despeja como x final menos x inicial entre v. Esto es igual a 100 metros divididos entre 5 metros entre segundo. 100 entre 5 es 20, ¿verdad? Pero vean lo que pasa con las unidades acá. Metro se cancela con metro y queda segundo. De manera que esto es igual a 20 segundos. Es decir, al vehículo le toma 20 segundos
recorrer esa distancia. ¿Ok? Aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, digamos, nosotros tenemos que saber de dónde viene y por qué, digamos, por esos integrales, o solo hay que saber que esa es la fórmula que debemos usar. Vean, es mejor y es más apropiado que ustedes entiendan de dónde vienen las fórmulas, ¿verdad? Porque si ustedes no entienden de dónde vienen las fórmulas, es posible que no sepan cómo usarlas o cuándo usarlas, ¿verdad? En este caso, esta fórmula se utiliza porque la rapidez que tenemos es constante. Si la rapidez no es constante, entonces esta fórmula no tendría, digamos, validez. De hecho, ahora vamos a ver un caso en el que la velocidad no es constante. Va a ser el movimiento cuando es la aceleración la que es constante. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Profe, Sí. perdón, yo tengo una duda. Es que, digamos, normalmente, como en una pregunta de quiz o algo así, lo pondrían así o no lo especificarían. Es que también, digamos, por lo menos yo me puedo llegar a confundir. No sé si me explico. No sé si se tiene que especificar bien o uno tiene que saber ya cuando es constante. Uno sabe cuando es constante cuando la pregunta está redactada de esta forma. Por ejemplo, si usted le dicen que el carro se movió a 5 metros por segundo durante los 100 metros, entonces usted deduce a partir de ese enunciado que la rapidez era constante. Obviamente, si la velocidad no es constante, el programa lo va a decir, pero va a decir, por ejemplo, suma que la velocidad cambió de tanto a tanto en un tiempo dado. O sea, en ese caso, la velocidad no es constante y por lo tanto esta fórmula no se podría utilizar. O sea, pero Ok, eso depende de la reacción de la pregunta, ¿verdad? ok, ya entendí. Muchísimas gracias. Ok. Ahora, el segundo caso, Profe, ¿sí? bueno, con la anterior, ¿podría volver a explicar como la parte de la integral, porfa? Como la demostración de la fórmula en sí. Es que me quedó un toque botadillo. Bueno, es que la integral es como agarrar esta fórmula, la de la derivada, pero hacerla al revés, o sea, en lugar de derivar, integrar. Entonces, la posición se saca integrando la rapidez. Como la rapidez es constante, yo la puedo sacar de la integral. Entonces, la posición es igual a la rapidez por el tiempo, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. O sea, la idea es que usted puede convertir una derivada en una ecuación con integrales si usted despeja los diferenciales. Esa es la idea detrás de todo esto. Ok, profe. Perfecto. Por allá. Ahora, el segundo caso va a ser el movimiento con aceleración constante. Para esta parte, sí vamos a encontrar varias fórmulas que se sacan con integrales. Ok, en primer lugar, recuerden que la aceleración es igual a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Entonces, yo voy a agarrar esta ecuación y la voy a utilizar para encontrar una fórmula para calcular la rapidez, de manera muy parecida a como en esta parte yo usé esta ecuación para encontrar la posición a partir de la rapidez. Entonces, ¿qué hago? Mando el diferencial de tiempo a multiplicar. Esto es lo mismo que decir que dv es igual a la aceleración por dt, ¿verdad? Y cuando tengo los dos diferenciales de los dos lados de la ecuación, yo puedo convertir esto en una ecuación con dos integrales. La integral del lado izquierdo se hace con respecto a la rapidez y la integral del lado derecho se hace con respecto al tiempo. Entonces, si yo integro con respecto a la rapidez, yo puedo integrar desde el momento en que la velocidad es igual a una velocidad inicial hasta el momento en que la velocidad es igual a una velocidad final.
Mientras que la integral del lado derecho se hace desde que el tiempo es igual a 0 hasta que el tiempo es un tiempo t. Entonces, para no confundir la variable de integración con los límites de integración, voy a cambiar esta t por un t'. De modo que la integral se hace desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t, ¿verdad? T' igual a 0 es el límite inferior de la integral y t' igual a t es el límite superior de la integral. Ahora, si yo asumo que la aceleración es constante, entonces yo puedo sacar la aceleración de la integral y decir entonces que la integral de v, desde que v es igual a v inicial hasta que v es igual a v final, es igual a la aceleración multiplicada por la integral desde t' igual a 0 hasta t' igual a t de t. Y estas integrales son triviales, ¿verdad? Porque solamente estamos tomando el diferencial. La integral de la izquierda, entonces, es la velocidad evaluada desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Y la integral del lado derecho es la aceleración multiplicada por t' desde 0 hasta t. Y esta ecuación se convierte en rapidez final menos rapidez inicial es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Ok? A esta la voy a llamar la ecuación 1. Después volveré a esta ecuación. Entonces, por el momento podemos ver que la velocidad final se puede despejar entonces como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vean que esta ecuación implica que la velocidad no es constante, sino que la velocidad va cambiando con el tiempo, a diferencia de lo que ocurría antes. Hagamos un ejemplo. Un vehículo que se movía inicialmente a 3 metros en 3 segundos, acelera durante 4 segundos a un ritmo de 2 metros en 3 segundos al cuadrado. ¿Sí? Aquí voy a ponerle a esto un cuadrado. ¿Ok? Encuentre la rapidez final que alcanza el vehículo. Entonces, este problema es muy sencillo, ¿verdad? Para este problema yo tomo, entonces, la velocidad inicial, que son de 3 metros en 3 segundos. Tomo el tiempo, que es de 4 segundos. Y tomo este dato, que yo lo puedo entender entonces como la aceleración. La aceleración es de 2 metros en 3 segundos al cuadrado. Y entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es decir, la velocidad final va a ser igual a 3 metros en 3 segundos más 2 metros en 3 segundos al cuadrado por 4 segundos. Vean que aquí este segundo se cancela con uno de estos segundos. De manera que la cantidad que yo vaya a encontrar va a tener unidades de metro en 3 segundos. 3 más 2 por 4 es 11 metros en 3 segundos. Esa va a ser entonces la rapidez que alcance el vehículo al final del problema.
va a alcanzar una rapidez de 11 metros entre segundo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ahora, la siguiente ecuación que yo quiero utilizar va a tener la posición. Me va a permitir calcular la posición a partir de la aceleración. Entonces, recuerden que la rapidez es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, yo puedo despejar el diferencial de posición e igualarlo a la rapidez por dt, ¿verdad? De hecho, aquí voy a hacer lo mismo que hice para el problema de movimiento con velocidad constante. Voy a sacar una integral del lado izquierdo y una integral del lado derecho. Entonces, la integral del lado izquierdo se toma desde que x es igual a un x inicial hasta que x es igual a un x final. Y la integral del lado derecho la voy a tomar con respecto a un t'. Desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a t. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? No, profe, yo creo que la tenía levantada de hace rato, no la había bajado, más bien. Ok, ok. Ok, pero ahora la velocidad no es constante. Y de hecho la velocidad no la puedo sacar de la integral porque no es constante. La velocidad es una función del tiempo. Es una función del tiempo. ¿Ok? ¿Cuál función del tiempo? Bueno, para eso voy a utilizar justamente la ecuación 1 que encontré acá. La velocidad, como una función del tiempo, es igual a una velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, la integral izquierda se mantiene como dx, desde x igual a x inicial hasta x igual a x final. Pero en la integral del lado derecho voy a cambiar esta v por esta función. Entonces, aquí voy a integrar la velocidad inicial más aceleración por tiempo dt, asegurándome que la variable de integración la cambio por un t', ¿verdad? Desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. Y esta integral ya es un poquito más complicada, ¿verdad? No es muy difícil, pero sí es, digamos, una integral que no es trivial. El lado izquierdo, entonces, sería x desde x igual x inicial hasta x igual a x final. Y el lado derecho sería, entonces, la integral de v inicial sí es constante. Entonces sería v inicial por t', más la integral con respecto a t' de a por t'. La integral de esto es, entonces, un medio por a por t' al cuadrado. Desde que t' es 0 hasta que t' es t. ¿Ok? ¿Vieron lo que hice? Lo que hice fue sacar la integral del lado derecho. Y finalmente, esto es x final menos x inicial igual a la rapidez inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado.
Esta va a ser la ecuación que yo voy a llamar la ecuación 2. Quizá recuerden esta ecuación que se utilizaba o que se estudia en colegio, ¿verdad? En 10º año, los estudiantes llevan el tema de movimiento acelerado y utilizan esta ecuación. Lo que pasa es que hasta ahora la estamos demostrando usando cálculo. ¿De dónde es que viene, verdad? Pues esta es la ecuación que relaciona la posición con la aceleración y el tiempo. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Usted esa velocidad en función del tiempo la reemplazó por, en la ecuación anterior, en la ecuación 1, por Sí. la velocidad final. Sí. ¿Por qué? Porque la velocidad final cambia con el tiempo. Entre más tiempo pase, mayor va a ser la velocidad final. O sea, podemos imaginarnos que la velocidad final realmente es una función de la velocidad con respecto al tiempo. En ese caso, no, está bien. O sea, pero la velocidad inicial siempre tiene que ser 0. No, no siempre es cero, a veces no es cero. Por eso no la voto, o sea, por eso la retengo, para poder ver de qué manera cambia la fórmula con la velocidad inicial. A veces no es cero, eso es importante, ¿verdad? Tenlo presente. Gracias. Profe, una pregunta, ¿cómo sacó ese 1/2? No me queda claro. La integral de x, ¿cuánto es? Sería dx, 1/2 de x. 1 de x al cuadrado, eso fue lo que hice. Estoy sacando la integral de t' de t. ¿Eh? Ok, sí, ya entiendo. Ok, Profe, y ahí la aceleración es constante. exactamente, estamos suponiendo que la aceleración es constante. Por eso es que la puedo sacar como una constante, ¿verdad? El profe, sí, hasta ahora lo único que hemos hecho entonces es confirmar las operaciones que veíamos en colegio. Bueno, en este caso las de movimiento acelerado. Exactamente, es, digamos, una demostración más rigurosa de dónde vienen esas fórmulas, usando integrales. Y en el, bueno, en el examen o en la evaluación que tengamos, nos van a poner a demostrarlas. Puede ser que aparezcan preguntas que solo se puedan contestar si ustedes manejan bien de dónde es que vienen cada fórmula, ¿verdad? Puede ser que venga algo de esto, sí, claro que sí. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, digamos. Un vehículo que se mueve a una rapidez inicial de 10 metros entre segundo, acelera durante 2 segundos a 3 metros entre segundo al cuadrado. Entonces aquí, para escribir las unidades bien, voy a elevar esto aquí al cuadrado, ¿verdad? Encuentre la distancia que recorre. Entonces, para este problema, ustedes toman como velocidad inicial los 10 metros entre segundo, como tiempo, toman los 2 segundos, y como aceleración, toman los 3 metros entre segundo al cuadrado. Ahora, podemos arbitrariamente tomar la posición inicial como 0, ¿verdad? Porque eso no está especificado. O sea, ustedes perfectamente pueden llegar y decir, ok, tomemos como la posición inicial 0 para que de esa forma la posición final que queremos encontrar sea la distancia que recorre. Entonces, el problema consiste en encontrar x final. X final menos x inicial es igual a la rapidez inicial por el tiempo más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, x final menos 0 es igual
a 10 metros entre segundo por 2 segundos más 1/2 por 3 metros entre segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado. Vean que acá yo cancelo segundo con segundo y cancelo este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado. De manera que la cantidad que yo obtengo aquí va a tener unidades de metro, como debería ser porque estoy calculando una distancia. Entonces multiplico 10 por 20 más 1/2 por 3, perdón, 10 por 2. 10 por 2 más 1/2 por 3 por 2 al cuadrado. Y eso me da 26 metros. Se recorre 26 metros. ¿De acuerdo? Profe, el último 2 no estaba elevado. Sí, está elevado. También. O sea, es... Ah, es que la mitad, sí. Ok, está bien. Y en este caso ponemos, bueno, X inicial, profe, como si fuera 0, ¿verdad? Sí, o sea, en este caso arbitrariamente tomé como 0. ¿Verdad? Casi siempre se puede hacer eso sin ningún problema. O sea, ustedes pueden tomar el 0 como el X inicial, porque la pregunta no dice nada acerca de la posición final. Si ustedes toman que el X inicial es 0, entonces después pueden argumentar que la posición final va a ser la distancia recorrida. ¿Ok? Perfecto. ¿Y en qué casos, profe? Quedaría, digamos, que X inicial fuera otro número. Bueno, si ustedes le dicen que es, por ejemplo, si es un carro que se mueve en una pista de carros y el carro arranca a 10 metros de distancia de la partida, entonces ustedes toman ahí X inicial igual a 10 metros. Lo que están haciendo con eso, ¿verdad? Si ustedes toman un X inicial distinto de 0, lo que ustedes hacen es mover el X final hacia adelante, ¿verdad? Porque al final, al fin de cuentas, si ustedes aumentan el X inicial, aumentan el X final, ¿verdad? Entonces, tomar un X inicial lo que hace es simplemente mover el punto de partida y mover entonces la misma distancia al punto final. Eso es lo que estamos haciendo al tomar un X inicial distinto de 0. Ok, perfecto. Pura vida. Ok, muy bien. Ahora, Esta fórmula sería para aceleración constante. esto es con aceleración constante, sí. ¿Ok? Ahora, por último, hay una tercera ecuación que hay que deducir, que es la siguiente. Nosotros tenemos que la aceleración es igual a dv dt. Pero entonces, para el siguiente paso, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar ambos lados de esta ecuación por un dx. ¿Ok? Y voy a hacer lo siguiente. A de x es igual a... Entonces, voy a acomodar el lado derecho un poquito distinto. Voy a poner que a de x es igual a dx entre dt por dv. O sea, vean que esto es lo mismo, nada más que acomodado diferente. Ahora estoy poniendo el dx encima del dt. Entonces, lo que está dentro de este paréntesis es igual a la rapidez. Esto es igual a la rapidez por dv. Es decir, a de x es igual a v de v. Y lo que voy a hacer es sacar la integral a los dos lados de esta ecuación. Desde el x igual al x inicial
hasta el x igual al x final. Y aquí la tomo desde v igual a v inicial hasta un v igual un v final. Ok. Voy a suponer que la aceleración es constante. Y como es constante, se puede salir de la integral. Entonces tengo a por la integral de dx, desde x igual x inicial hasta x igual x final, igual a la integral de v, desde v igual v inicial hasta v igual v final. ¿Verdad? La integral del lado izquierdo es fácil. La integral de dx es simplemente x. A por x, desde x igual al x inicial hasta un x igual x final. La integral del lado derecho sí es un poquito más complicada. Esta integral v de v es entonces v al cuadrado entre 2 desde v, bueno, desde v igual v inicial hasta un v igual a un v final. Entonces esto queda como a por x final menos x inicial es igual a v final al cuadrado entre 2 menos v inicial al cuadrado entre 2. Esta ecuación a veces se escribe de maneras diferentes. En algunos libros la ponen así, la ponen como que v final al cuadrado es igual a v inicial más 2 veces aceleración por x final menos x inicial, ¿verdad? Pero como sea, es la misma cosa, a esta elevado al cuadrado. Entonces, esta ecuación la voy a llamar la ecuación 3. Y esta ecuación relaciona entonces la rapidez que recorre un cuerpo con la aceleración y con la distancia en que lo recorre. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. Un vehículo parte del reposo y alcanza una rapidez final de 10 metros entre segundo cuando acelera a un ritmo de 3 metros entre segundo al cuadrado. Vamos a elevar esto al cuadrado. Encuentre la distancia que recorre. Pues para este problema tenemos los siguientes datos. Si el vehículo parte del reposo, eso quiere decir que la rapidez inicial es igual a 0. Alcanza una rapidez final de 10 metros entre segundo, entonces VF es igual a 10 metros entre segundo. Y la aceleración es de 3 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, yo puedo agarrar esta ecuación y usarla para calcular la distancia. Al igual que en el ejemplo pasado, yo puedo tomar impunemente la posición inicial como 0. Eso no importa, ¿verdad? Porque al final lo que yo quiero encontrar es la posición final. Entonces, yo puedo agarrar esto y decir, muy bien, x final menos x inicial va a ser igual a v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración.
Y esto va a ser igual, entonces, a 10 metros entre segundo al cuadrado menos 0 dividido entre 2 entre 3 metros entre segundo al cuadrado. Bueno, y x final es entonces igual a 10 al cuadrado menos 0 entre 2 por 3, aproximadamente 16.7 metros. Es lo que recorre el vehículo en este movimiento, tomando la x inicial como 0. ¿Ok? Profe, sí, ¿verdad? Que normalmente, bueno, en la mayoría de ejercicios, normalmente la X inicial va a ser 0. Casi siempre va a ser 0, sí. Casi siempre. Ahora, a modo de resumen, vamos a hacer un cuadro donde vamos a comparar las características de cada una de estas ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un cuadro donde en la columna de la izquierda voy a poner la ecuación. En la columna del centro voy a poner las variables de las que depende. Y en la columna de la derecha voy a poner las variables de las que no dependen. Porque eso es muy importante saberlo, ¿verdad? De las que sí depende y de las que no dependen. Entonces, la ecuación número 1 que habíamos deducido, la ecuación número 1 era esta de acá. VF menos VI es igual a aceleración por tiempo. Pues, ¿de qué variables depende esta ecuación? Bueno, hay que ver la ecuación. Depende de la rapidez final. Depende de la rapidez inicial. Depende de la aceleración y depende del tiempo. ¿De cuáles variables no depende esta ecuación? Esta ecuación no depende de la posición final y tampoco depende de la posición inicial. Eso quiere decir que esta ecuación no se puede usar para encontrar la posición, porque la ecuación no depende de esas variables. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Si yo quiero encontrar la posición final o la distancia o la posición inicial, tengo que usar entonces otra ecuación de la que sí dependen esas variables. La segunda ecuación dice entonces que x final menos x inicial es igual a la rapidez inicial por tiempo más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Esta ecuación depende de la posición final, de la posición inicial, de la rapidez inicial, de la aceleración y del tiempo. Pareciera que depende de todo, pero esta ecuación no depende de la rapidez final. Y eso es muy importante. En algunos problemas, a nosotros no nos van a dar como un dato la velocidad final. Entonces, esta ecuación se puede utilizar para calcular cualquiera de estas variables, ¿verdad? Recuerden que el propósito o el fin de usar una ecuación es que nosotros conocemos el valor de todas las variables menos de una. Y entonces usamos esta ecuación para encontrar el valor de la variable que falta. En este caso, la segunda ecuación no se puede usar para calcular la rapidez final, porque no depende de la rapidez final. Por último, la tercera ecuación, esta de acá, dice entonces que la rapidez final al cuadrado
menos la rapidez inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por x final menos x inicial. Esta ecuación depende entonces de la rapidez final, la rapidez inicial, de la aceleración, de x final y de x inicial. Y la variable de la que no depende esta ecuación es el tiempo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuáles variables conocemos y cuáles variables no conocemos, podemos entonces escoger cuál ecuación usar para resolver un problema dado. ¿De acuerdo? Hay que tener este cuadro presente para hacer eso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por último, existe una cuarta ecuación que se utiliza. Esta ecuación no se demuestra usando cálculo, sino que es una ecuación, digamos, que se puede utilizar cuando sabemos que la aceleración es constante. Entonces, lo que hacemos es que calculamos la distancia que recorre un cuerpo como la rapidez promedio por el tiempo, donde la rapidez promedio se puede calcular como el promedio de la velocidad inicial y la velocidad final. O sea, básicamente es tomar la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Entonces, esta ecuación se convierte en x final menos x inicial igual a la rapidez inicial más la rapidez final entre 2 por el tiempo. Esta ecuación, entonces, depende de x final, de x inicial, de la rapidez final, la rapidez inicial y del tiempo. Y esta ecuación no depende de la aceleración. Cuando la aceleración no nos es dada, entonces podemos usar esta ecuación para encontrar cualquiera de las variables que faltan. ¿Ok? Bueno, el otro viernes hacemos algunos ejemplos de esto para reforzar el tema. Dejémoslo hasta acá. Si no hay más dudas, entonces terminamos la clase ahora y nos vemos el viernes. ¿Ok? Profe, es que ¿Sí? yo quería saber si hoy iba a haber consulta. Sí, hoy vamos a hacer consulta, claro. No, hoy es... No, sí, mentira, hoy es martes. Sí, sí, hoy hay consulta, sí, claro, de 5 a 7. Profe, ¿y con qué link sería? ¿O solo lo mandaría o lo pondría a mediación? ¿O es con este mismo? Hey, si quiere, hagámoslo aquí mismo, sí, no hay ningún problema. Ok, está bien, gracias. O sea, si quiere, entonces denme un chance para levantarme y ya vengo y vemos la duda que tengo. Si le parece. Este, ok, bueno, pero no, digamos, a las 5 estaría bien. Ok, está bien. Bueno, gracias. Y sí, y el que se quiera quedar, pues se puede quedar. O si no, me manda un mensaje para atender dudas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Profe, algo rápido. Sería para preguntarle respecto a la primera evaluación del curso. ¿Cuándo es que la tendríamos? Es que se me olvidó del primer día que usted lo dijo. Bueno, nada más para que sepa, ¿verdad? Esa información se encuentra en la carta del estudiante, que está en la página de mediación virtual. La carta del estudiante dice que el primer examen corto se va a realizar entre el lunes 20 y el martes 21 de septiembre. Ok, perfecto, profe. Muchísimas gracias. ¿Ok? Pero cuando tenga cualquier otra duda respecto al cronograma del curso o algo así,
puede consultar la carta del estudiante porque ahí viene todo explicado, ¿de acuerdo? La carta del estudiante está en la página de mediación virtual. Perfecto, profe. Sí, claro. Ok, Lo que vimos hoy, ¿qué capítulo del libro es? el capítulo 2. Ah, ok, gracias. ¿Ok?